¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta mañana? Damos gracias al Señor. Esta es una mañana de valientes. Yo le escribí esta mañana en el grupo de WhatsApp de la iglesia, en el oficial, y decía: esta es una mañana, porque al ver esa lluvia, imagínense, dan ganas de quedarse tomándose un chocolate y descansando, ¿cierto? Es que la carne es débil, pastor, dice. La carne es débil. La carne es débil, sí. Pero gracias al Señor, el espíritu es más fuerte, ¿sí?, que la carne. El hombre interior en nosotros es más poderoso. Por eso doblega la carne, ¿cierto? Por eso usted se levantó, se bañó, para los que se bañaron, y otros pues solo se pusieron el vestido, la vestimenta, la armadura del Señor, y salieron para la casa del Señor. En esta mañana, una mañana preciosa, una mañana de valientes. Y el tema de esta mañana es algo que comencé el día jueves y voy a continuar y lo voy a terminar. Sé que algunos no estuvieron el jueves. Es obreros todoterreno y con visión de reino. Por eso esta mañana, cuando veía la lluvia, pensaba, realmente la lluvia para muchos es un impedimento. Porque cuando la gente ve la lluvia, lo ve como un obstáculo, ¿cierto? Hay gente que ve la lluvia como un obstáculo. Hay gente que ve la nieve como un obstáculo y dicen: ay, está nevando, dice. Y eso solo habla muchas veces de la poca visión que nosotros tenemos y de la fuerza de voluntad que hay en nuestras vidas para poder alcanzar ciertas cosas. Por eso, cuando Dios le dijo a sus discípulos, le dijo que el reino de los cielos sufría violencia, refiriéndose al hecho de que es una verdad del reino, que el reino de Dios solo lo arrebatan los violentos. Dice los violentos. O sea que usted esta mañana fue un violento. Fue violento. Esa es la violencia santa. O sea, porque dicen que no hay que ser violento, pero en el reino de los cielos, para poder arrebatar el reino de los cielos, necesitamos ser violentos. Amén. Estos muchachos que se subieron a cantar ahora, estos jóvenes, ellos fueron violentos, porque si a uno se le tiemblan las piernas cuando uno pasa aquí, imagínense estos chicos. Pero damos gloria al Señor por sus vidas, porque son parte del mover de Dios en esta iglesia, y son la generación. Todos esos chicos que usted ve que están allá atrás también son esa generación de relevo. Nosotros ya vamos, alguien me dijo esta semana, pastor, me dijo, es que algunos ya vamos por media montaña, me dice, y otros ya subimos a la montaña. Y yo dije, yo creo que está aquí la hermana, pero y yo me quedé bien, y yo, ¿será que ya estaré casi llegando a la montaña al final? Dije yo, seré de los que ya estoy llegando al final de la cúspide, ¿verdad? No, mejor me voy a ubicar en medio, dije yo, ¿verdad? Pero damos gloria al Señor por sus vidas, porque están aprendiendo a ser obreros. Y la iglesia de Dios necesita obreros, necesita gente de carácter, no gente pusilánime, no gente débil, porque Dios nos prepara. Venimos, cuando habla el Señor del débil, diga el débil, fuerte soy, es porque la debilidad nuestra se convierte en fuerza en su presencia, se convierte en fortaleza, porque hay debilidad en nosotros. ¿Quién no se debilita? ¿Quién no se desanima? Todos nos desanimamos en algún momento de la vida. El pastor también se desanima. El pastor no es superhombre, los pastores se desaniman, pero en esa debilidad nos fortalecemos en Dios, y Él es quien nos da la fuerza. Por eso la vida de Pablo y Bernabé fue una vida bien tremenda, porque fueron hombres de Dios que no solamente contaban con el respaldo de Dios, sino que también ellos habían decidido, porque es cuestión de decisión. Usted decide qué tipo de obrero cristiano va a ser. Cuando venimos al Señor tomamos una decisión, ¿cierto? Cuando le dijimos, Señor, yo quiero servir, no le decimos yo quiero servirte, porque todavía no tenemos entendimiento ni conciencia de servicio. Pero lo primero que hacemos es, Señor, yo te entrego mi vida. ¿Cuántos le han entregado su vida al Señor aquí en esta iglesia?
¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos le dicen, Señor, yo te pertenezco, mi vida es tuya? Dígale al Señor en esta mañana, mi vida es tuya, Señor, mi vida te pertenece. Ahora la pregunta es, ¿su vida le pertenece al Señor verdaderamente? Yo sé que sí. Pero entonces que debemos de comprender que como iglesia estamos llamados a levantar una iglesia fortalecida, una iglesia de servicio, una iglesia que esté dispuesta a ir adelante y cumplir el mensaje del reino de Dios y la encomienda que Dios nos ha asignado. La encomienda como hijos de Dios, y como hijos de Dios y como obreros que somos de parte y para el reino. Entonces voy a ir a Hechos capítulo 14 en esta mañana. Obreros todoterreno con visión de reino. Yo decía el día jueves, y lo voy a mencionar, mencionaba que muchas veces sufrimos por muchas cosas. ¿Quién no sufre en este mundo? Es un mundo de sufrimientos. Y que cuando usted viene de primera, cuando usted sale del vientre de su madre, lo primero que le dan es por llorón. Y desde el comienzo lo recetan, le dan una nalgada. Ya, bienvenido al mundo. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿Usted quiere dejar de sufrir? Pare de sufrir, dicen unos ahí. No, ahí no somos de eso, ¿verdad? Yo le digo, si usted ya quiere dejar de sufrir, ya sabe, ya mejor ni se lo digo. Ya algunos ya saben la receta cuál es, ¿verdad? Dígale al Señor, llévame, Señor, ¿verdad? Pero ¿sabe? Sufrimos por nuestras malas decisiones, sufrimos por nuestros problemas, nuestros propios problemas, sufrimos por la opresión del sistema. El sistema es opresivo, hermano, es cierto. Sufrimos también por los malos consejos, por las malas decisiones que tomamos, y también sufrimos por diversas situaciones. Pero muy poco estamos sufriendo por predicar el evangelio. Muy poco estamos sufriendo. No sufrimos porque no podemos pagar el teléfono. Sufrimos porque no podemos pagar Netflix. Sufrimos porque no le alcanzó para pagar el HBO Max y todas estas cosas. O el juego, porque hay unos que son adictos al juego. Señor, habla, ¿verdad? No, en serio, hay viejos que llegan viejos a 30, 40 años pegados en los juegos, en los videojuegos. Dice Hechos capítulo 14. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, ahí no habían judíos. Los judíos comenzaron a corromper los ánimos de la gente no judía, los gentiles, contra los hermanos. O sea, ¿cuáles hermanos? Contra Pablo y Bernabé. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a apedrearlos, a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y dice la palabra de Dios que ahí predicaban, ¿qué? El evangelio. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, bendito Padre celestial, Espíritu Santo. Gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia en esta casa. Sin tu presencia, nada de lo que pasa, mi Dios, estaría pasando, Señor. Pero gracias a ti, Espíritu Santo, podemos en esta mañana estar juntos como uno solo, Señor, en un solo propósito, con un solo objetivo, mi Dios, la de honrar tu nombre y la de capacitarnos en tu palabra, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Padre celestial. Habla a nuestras vidas en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, nombre digno de ser exaltado por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Dice la palabra de Dios que Pablo y Bernabé habían llegado a Iconio y entraron a una sinagoga. Y en esta sinagoga, era una sinagoga de judíos, ellos comenzaron a hablarles del Señor. Recordemos que Pablo había sido encomendado por Dios para llevar el evangelio, para poder predicar, y es una encomienda que Dios ha dado a todo creyente. Usted recordará Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 es necesario estarlo recordando para que nosotros entendamos y estemos también de manera fresca recordando qué significa llevar el evangelio. Dios le había dado una asignación a Pablo y a Bernabé y a muchos otros apóstoles, a muchos creyentes, a muchos discípulos. Así Dios le ha dado una asignación a la iglesia de Cristo. Dios te ha dado una asignación que es la de llevar el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Buenas noticias, ¿por qué? Mira, este mundo necesita buenas noticias. Pablo y Bernabé lo sabían. Sabían que los pueblos de ese entonces eran pueblos oprimidos por el imperio romano. Eran pueblos que estaban oprimidos por el sistema. Era un pueblo que sufría. Pero sin embargo, Pablo entendía que la única solución y la única salvación y lo único que podía traer sanidad al hombre y al corazón del hombre es el evangelio de Jesucristo. Eso es lo único que puede arreglar y restaurar familias, levantar hijos que están perdidos, rescatar a maridos que están en el alcoholismo, mujeres que están en la prostitución. Solo Dios es único a través de su mensaje hermoso de salvación, el amor a través de su Hijo Jesucristo. Ese amor incomparable, ese único amor es el único que puede levantar a cualquier pecador. Pablo lo entendía. Pablo era un obrero que entendía lo que significaba llevar una buena noticia. Qué bueno es llevar buenas noticias. Las malas noticias siempre, algún día van a aparecer, pero qué feas son las malas noticias. No sé si a usted alguien le ha dado una mala noticia. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento de la vida una mala noticia. Yo ya no veo noticias. No me gusta ver noticias. Pues ya sé lo que está pasando. Que la gente se está matando los unos con los otros, que hay pedofilia, que hay corrupción, que los LGBT, que los homosexuales, que los asesinos. Dígame usted, si vivimos en pleno siglo XXI, un siglo donde el mal se ha acrecentado, la maldad está por doquiera. Y Pablo en ese entonces, estamos hablando de casi 2000 años, hace 2000 años aproximadamente, ya estaba llevando un mensaje de esperanza a un mundo que ya estaba languideciendo a causa del mal. Tú eres portador de la gloria de Cristo. Pablo lo sabía. Él era portador de la gloria de Cristo, era portador de una noticia buena. La noticia buena que transforma la vida de las personas, que restaura las familias, que levanta al caído, que levanta al que está en depresión, al desanimado lo restaura, al que está destruido lo reconstruye, lo regenera, le da vida, le da vitalidad. Aquel que lo ha perdido todo, le restaura mucho de lo que ha perdido y mucho más. Porque así es nuestro Padre Celestial. Entonces la buena noticia es importante que como obreros la llevemos adelante, que nosotros demos y propaguemos la noticia. Pablo se había metido a una sinagoga a hablar de Cristo, pero allí salieron muchos en contra de él. Y dice versículo 3, dice de que se detuvieron ahí por mucho tiempo. Aunque los judíos habían exasperado los ánimos de los gentiles y había una turba queriendo molestar a Bernabé y a Pablo, dice que se detuvieron ahí mucho tiempo. No les importó lo que estaba sucediendo alrededor, pero hablando con denuedo, confiados en el Señor. Dice que hablaban con denuedo. O sea, hablar con denuedo implica hablar con entendimiento, hablar bien, porque ellos conocían lo que era dar la buena noticia. ¿Conoces tú lo que es el evangelio? ¿Conoces qué es la buena nueva de salvación?
Pablo había aprendido de primera mano qué significaba llevar el mensaje de la salvación. Dice que se detuvieron mucho tiempo hablando con de nuevo y estaban confiados en el Señor, versículo 3, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Contaban con la aprobación y el respaldo de Dios. No se puede hablar las buenas nuevas si no hay respaldo de Dios. Porque para poder hablar con denuedo se necesita tener la gracia de parte de Dios en la vida de cualquier hijo. No se puede hablar de Dios si yo no tengo una experiencia íntima con Dios. No puedes hablar ni ser portador de las buenas nuevas si tú no tienes una relación con el Señor. Dice que cuando los judíos, versículo 4, dice que la gente estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos, ¿y qué? Y a apedrearlos. O sea que los afrentaron y los iban a apedrear. Recuerdo hace muchos años, allá por finales de los años 80 quizás, cuando las formas de evangelismo que se utilizaban no eran como ahora las redes sociales. Ahora usted pone un texto y hoy la cosa está revolucionada. En aquel tiempo nosotros teníamos un proyector de 16 milímetros con el que salíamos a las ciudades. Yo creo que los que son de la vieja guardia aquí se recordarán. Y yo me montaba ese proyector de 16 milímetros con el que pasaban las películas en los cines. Como nosotros siempre teníamos conexiones con gente que llegaba de aquí, de este país, y habíamos conseguido ese proyector. Era un proyector grande y me recuerdo que andábamos por las diferentes villas, las aldeas, andábamos predicando el evangelio, y lo que poníamos era una película que se llamaba La Cruz y el Puñal de Nicky Cruz, y también El Infierno Ardiente. Ese infierno ardiente era tremendo en ese tiempo. Mire, poníamos El Infierno Ardiente y al final de esa película toda la gente levantando la mano que se quería convertir. Porque era tan impactante ver esa película. Ahora si usted la ve, usted ve esa película con todo el conocimiento y el acervo de conocimiento que hay ahora, usted se le queda viendo esa película y pone en duda muchas cosas. Pero en ese tiempo, cuando la gente no tenía mucha información, era un método muy efectivo para poder predicar el evangelio. Y andábamos en las montañas, andábamos en los pueblos llenos de polvo, y hubo ocasiones donde hasta nos tiraron balas, donde el padre de la iglesia salía, porque nosotros llegamos a la ciudad, y usted sabe, en las ciudades siempre hay una alcaldía, una iglesia, que fue el formato, ese es el formato feudal, o sea, ese es el formato de villa, iglesia, alcaldía, ahí está todo. Y llegábamos y montábamos todo ya listos, y comenzaba con un megáfono de esos de aquellos antiguos a hablar y a invitar a la gente. Y de pronto una vez en una de las ciudades, me recuerdo, salió el padre con una turba y se paró el padre con todo. ¿Y qué van a hacer aquí?, dijo el padre. Vamos a predicar, vamos a proyectar una película. Y el padre se quedó bien molesto porque íbamos a poner la película. Recuerdo en una de esas ocasiones cuando quizás nos agarraron a pedradas el bus. En otras ocasiones nos dejaron literalmente, nos dispararon al bus. Pero solo la gracia y la misericordia de Dios nos pudo guardar. Pero eso nos detuvo de predicar el mensaje. No nos detuvo eso. Al contrario, seguíamos más planificando para poder expandir el mensaje del evangelio. Necesitamos entonces nosotros ser obreros de ese tipo, que a pesar de estar siendo confrontados, no sea por cualquier persona, seguir hablando el mensaje. Hay gente que se detiene de seguir llevando y expandiendo el mensaje porque tuvo un problema X en su iglesia, que alguien no le habló, que alguien lo trató con el látigo del desprecio, porque hay hermanos que son especiales para tratar con el látigo del desprecio. Usted sabe cuál es ese látigo, ¿verdad? Hoy no le voy a hablar, ¿verdad? Y pasa a la par y no le habla, y usted se siente, y no me habló, ¿verdad? Ya en esa iglesia no me aman, y se va. Obrero débil, o sea, un obrero se fue porque no le hablaron. No, hombre, hermano,
Mire, alguna vez me dijo mi pastor en ese tiempo, en ese momento, llegué como, mira, pastor, me siento así. Yo llegué así como con una queja. Mira, me dijo, vení aquí cuando ya te hayan crucificado, me dijo. O sea, no sé si usted comprende el mensaje. O sea, a veces por tonterías nos detenemos de predicar la palabra. Hay gente que se resiente y se resiente por nada. No se resiente por predicar el evangelio, se resiente por su baja estima, porque hay mucha gente. Nuestra comunidad hispana, cuenta con mucha gente, cuenta con una estima bien baja, que usted no le puede decir nada porque, o sea, no me esté gritando. No, si no te estoy gritando. Usted no es de cristal y usted no sabe si decirle, usted no sabe, porque hay que andar como en huevo, ¿verdad? Porque si no se ofenden. Usted debe de aprender a tener carácter, porque un obrero de carácter va a caminar con fuerza en el evangelio y nada ni nadie lo va a detener. Pablo y Bernabé dice que los estaban enfrentando y casi por ser apedreados. ¿Y sabe qué hicieron? Ahí no se pusieron, yo declaro que la turba se detiene, yo declaro, yo decreto. No se pusieron a decir nada de eso. ¿Sabe qué hicieron? Mire, leámoslo. Dice, habiéndolo sabido, dice, salieron corriendo, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y dice que hacían ahí, ¿qué dice? Predicaban el evangelio. Ahí predicaban el evangelio. Ahí hablaban de Cristo. Ahí hablaban de las buenas nuevas de salvación, de las buenas nuevas de sanidad en Cristo, porque en Cristo hay sanidad, amado. Entonces, así como Dios lo restauró a usted, usted debe de ser portador de esa buena noticia para que otros sean restaurados, así como usted fue levantado. Usted fue restaurado. Pero en otra ocasión, versículo 8, sigamos adelante. Dice que cierto hombre en Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Y este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, ¿y qué dice que hizo? Y anduvo. O sea, también Pablo hacía milagros. Y escuche lo que dijo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Literalmente, ¿qué querían hacer con Pablo y Bernabé? Querían adorarlos. Querían adorar a Pablo y a Bernabé. Las guirnaldas y los toros, imagínense. Querían ponerle todas estas cosas y querían comenzar a adorarlo. Y dice que el sacerdote Júpiter salió para también rendirles la pleitesía, hacerles la venia y hacerles la acción de deidad y glorificarlos ahí. Pero mire lo que hace Pablo. Dice: cuando oyeron los apóstoles, 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, dice que rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. O sea, no dejaron que los adoraran. Y yo aquí quiero detenerme. Mire, dice apóstoles Bernabé y Pablo. Quiero corregir a los que dicen que no hay apóstoles después de los 12 apóstoles. Hay más apóstoles. Aquí tiene una referencia. Eso es un paréntesis. Sigamos. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Versículo 15: que os anunciamos de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos está. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas,
difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Siguió la multitud tratándole de rendir pleitesía. Mira, no importa lo que hagamos, siempre la honra y la gloria va a ser ¿para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú haces debe de ser enfocado en glorificar al Padre. Qué bonita estuvo la predicación. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Qué bonito cantó. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Porque la gloria no es nuestra, la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. La gloria es de Cristo. La gloria es de Cristo. Y si le va a dar el aplauso, déselo bien fuerte a Él. Porque ese aplauso no es para mí. Ese aplauso es para Cristo. Hay personas que se sienten mal porque alguien no los afirma cuando hacen algo. No te sientas mal cuando alguien no te afirma, porque hay gente que está esperando que lo afirme. Haces algo o alguien hace algo y está esperando que la gente llegue y le dé un poquitito así de qué bonito estuvo, qué bonito lo hizo. Y se inflan así como que son. Es que pues usted sabe, he pasado toda la noche practicando y por eso. No, y no es hermano, no, o sea, es bueno que nos gocemos y nos alegremos por lo que otros hacen. Sí, es bueno y animarlo a la gente. Pero nosotros o la persona que recibe cualquier tipo de adulación tiene que estar listo ¿a qué? A tener un corazón que le va a dar la gloria y la honra a Cristo por todo lo que hace. Porque si hay alguien que se merece toda la gloria y todo el honor, es Él. Pablo y Bernabé lo entendían. Era un tipo de obrero de excelencia. Entendían que la honra y la gloria no era para ellos, sino que era para Dios. Así que no te sientas mal alguna vez cuando alguien no se acercó a decirte nada. Al contrario, es Dios vaciándote para Él llenarte. ¿Entendió lo que le dije? Es Dios vaciándote para Él llenarte. En una ocasión mi pastor me invitó a predicar. Y bueno, al final, según yo había predicado, había hecho un mensaje pero estupendo. Y yo olvídese, o sea. Y me agarra un líder de los mira, me dice que necesitamos reunirnos. Ay, ¿para qué? No, es que quiero dar unos tips. Era gente asesores de empresas y todas estas cosas. Está bien, le dije. A la salida me estaba esperando el pastor. Y me dice el pastor, Alfredo, me dice, nos vamos a reunir, ¿oíste? Mañana. Es que te quiero decir unas cosas. Ese día hasta me peleé con mi esposa. Porque quizás yo esperaba que me dijeran, hey, wow, qué bueno. Porque así somos, eso fue hace muchos años. Yo creo que mi esposa se recuerda en el bus. Yo le dije, porque iba manejando, tenía mi carro viejo, pero iba manejando el carro, iba molesto yo, porque iba molesto hasta con el Señor, iba molesto, porque yo, Señor. Pero después entendí y comprendí que aún hasta nuestros yerros, escuche bien lo que le voy a decir, no se vaya a confundir. Aún hasta muchas veces nuestros yerros en el Señor le dan la gloria a Dios. Porque lo que Dios está permitiendo es que nos preparemos. Porque mire, el diablo te destruye, pero Dios lo que hace es prepararte. Entonces muchas veces cuando nos fallamos en algo es porque Dios nos está preparando para que las cosas nos salgan mejor. Entonces, lejos de eso, ese día yo tomé una decisión. Yo dije, yo no voy a volver a predicar. Yo no voy a predicar, no, jamás. Yo no quiero predicar. Y el pastor me llamó a la oficina y me dio todas las cosas la asesoría que necesitaba y los puntos, y el otro hermano también.
Y me dice el pastor, y prepárate para el domingo, me dice, porque vas a predicar el domingo. Me agarró así, eso era jueves y el siguiente domingo, si mal no recuerdo. Ese día que prediqué, recuerdo que prediqué un mensaje acerca de Rahab la ramera. Ese día pasó uno de los hombres, al final, pasó uno de los hombres que llegaba y se congregaba. Había estado llegando ese hombre, un hombre catedrático de una de las mejores universidades en El Salvador. Y ese hombre siempre llegaba, era el que corregía todos los artículos que se escribían, ¿no? Pero teníamos una filosofía en la iglesia, le dábamos oportunidad a la gente que quería servir. Pero este hombre estaba ahí, era bien intelectual. Y usted sabe, a la gente intelectual le cuesta bajar los parámetros de su intelecto para poder creer. ¿Por qué? Porque el pensamiento del hombre y la sabiduría humana es tremenda, es una fortaleza en la mente. Recuerdo que al final del mensaje yo hice el llamado y este hombre pasó ahí, juntamente con otro hermano, y comenzó a orar ese hombre. Nunca olvido esa mañana. Obviamente, cuando Dios se va a glorificar con nosotros, Dios sabe que está haciendo un trabajo en nuestras vidas, pero el punto es dejar que Él haga el trabajo y al final saber que toda la gloria y toda la honra es para Él. Ese día yo salí, hermano, pero de ver a los hermanos que habían para ese hombre, ese hombre, quedamos amigos con él, muy amigos, y era un hombre muy, muy intelectual. Pero entonces, después de que terminó el mensaje, yo me sentía así, ¿verdad? Me sentía así. Y yo había visto a mi esposa que la veía incómoda ese día, ¿verdad? ¿Qué le pasaba y qué le pasará? Quizás no estoy predicando, a saber qué estoy diciendo algo. Porque las esposas sufren cuando uno sube a predicar. Pregúntele a las esposas están allá orando y están clamando al Señor para que los hombres no vayan a decir alguna tontería, ¿verdad? Porque a veces, o no vayan a ser acantinflados, ¿verdad? Y que vayan a decir una cosa. Y recuerdo de que al final, me dice, su hermano, ¿sabe? Tenía abajo el zipper, hermano. Pero yo me sentía así bien. Había sido mi mejor mensaje, pero entonces al final es Dios quien se glorifica. Es Dios, es el Señor el que se glorifica. Porque ¿quién es el que se glorifica con nuestras vidas? Dice que, sigamos leyendo, versículo 18: y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo, ¿qué dice?, apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, apedrearon a Pablo. Pablo fue apedreado literalmente. Escucha lo que dice la palabra. Y lo arrastraron porque pensaron que estaba muerto, o sea, que estaba casi muerto. Pero rodeándole los discípulos, escuche, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé. ¿A dónde? O sea que ese hombre solo se levantó, se sacudió. Sigamos. ¿Qué es lo que te detiene para seguir adelante? Hay gente que se detiene por nada, por un problema que tuvo. No te detengas por eso de seguir llevando el mensaje, porque Dios ha depositado en tu vida un evangelio glorioso para que sea compartido con otras personas. Y no lo veas como cualquier cosa, porque esto es santo, es el mayor tesoro que Dios pudo poner en tus manos. El mensaje de salvación. Mira, no hay nada más satisfactorio que ver a una familia levantada y restaurada cuando tú has sido el instrumento que Dios ha puesto para que levantes a esa familia.
No hay nada más hermoso que ver a alguien que era borracho, empedernido, y que tú has sido el instrumento para poder acercar a esa persona y que esa persona deje el vicio. ¿Por qué? Porque tú le llevaste el mensaje de salvación. Si hay algo que es digno de glorificar, es eso. Y Dios se glorifica con hijos que son obreros, que cumplen la palabra con responsabilidad y que a pesar de la opresión se mantienen caminando en el llamado. Dios quiere hombres y mujeres de Dios que a pesar de la opresión no olviden cuál es el llamado. Porque hay gente que se detiene por nada, porque les pasó algo. ¿Por qué cree que hay mucha gente se convierte al Señor, reciben a Cristo, pero en la primera de cambio desisten? Yo no, es que eso no es para mí. Eso no, eso es difícil. Es que el evangelio no es para toda la gente. El evangelio de Jesucristo es para gente escogida. Es para gente escogida que está recibiendo y se está formando en el carácter de Dios, y que a pesar de lo que suceda, a pesar de las circunstancias de vida que se presenten, es gente que sigue caminando y no se olvida del llamado que Dios le ha hecho. Dios te ha hecho un llamado, no te olvides del llamado que Dios te ha hecho. Dios me llamó hace casi 34, 35 años. ¿Podría no estar aquí? Claro que sí. Tuve justificaciones y buenas excusas para alejarme del Señor, pero sabe, nada ni nadie me ha podido sacar del evangelio, porque yo le sirvo a un Cristo vivo, así como decía Pablo. Y si tú le sirves a un Cristo vivo, no a un Cristo religioso, porque hay gente que le cree a un Cristo religioso, a un Cristo histórico. Nosotros honramos al Señor porque Él es un Dios vivo. Hemos visto a Dios obrar, hemos visto hacer milagros a Dios. No tardaría, no alcanzaría para contar todas las grandezas. Creo que cada uno de nosotros es un libro de historia. Cada uno de nosotros también es un libro abierto. Es una historia andando. Cada uno de ustedes tiene una historia en su vida, solamente que hay unos que tenemos a Cristo en nuestra historia y hay otros que no tienen a Cristo en su historia. Obreros que no se detienen a pesar de la opresión, sino que se mantienen caminando en el llamado. No seas de los que salen corriendo. Pablo y Bernabé salieron corriendo, huyeron, pero no huyeron del reino, sino que huyeron para seguir predicando el evangelio. Estos dijeron: el sabio ve el mal y se aparta, y se apartaron. Vamos a Hebreos capítulo 11. Mire lo que dice Hebreos. Este es un pasaje muy conocido. Entonces, el reino de los cielos está buscando obreros todoterreno, gente que a pesar de la opresión se mantiene caminando en el llamado. Pablo y Bernabé entendían cuál era su llamado. Hebreos capítulo 11 versículo 33 habla de los héroes de la fe. Los héroes de la fe en la Biblia no habla de superhombres, no habla de los Avengers o gente que hizo grandes cosas no. La gente de Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, como son llamados, fueron gente como la siguiente. Escuche bien. Dice que por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Está hablando de los héroes de la fe. Otros, dice, fueron apedreados, otros fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada.
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Dice, escuche, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, dice, no era digno. O sea, el mundo mismo los veía como nada. Ese era el tipo de obrero que Dios había levantado y había escogido. Escuche, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ese es el tipo de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir por el evangelio. Hoy ya no se habla de morir por el evangelio. Hoy ya no se habla de eso. No se habla ni de persecución, se habla ahora. Pero Dios siempre sigue viendo gente obrera que tiene el carácter de Dios y que está dispuesto a morir por el evangelio. La gente sufre por otro montón de cosas, pero no por predicar el evangelio. Así que yo creo que es tiempo de comenzar a sufrir por el evangelio. Sufrir con la familia que llega de viaje a tu casa el día domingo o el día sábado y te quiere poner la agenda y tú le dices, no, ¿sabes qué? Si vas conmigo a la iglesia está bien, pero si no, mejor quédate en casa. Estás dispuesto a sufrir el oprobio, a sufrir el rechazo, a sufrir el maltrato, la burla, el engaño, los gritos, el desprecio por el evangelio. ¿Alguien te ha despreciado por ser creyente, por ser hijo de Dios? Estás en el buen camino. ¿Alguien te ha despreciado? Comenzamos con la familia. Este se convirtió en aleluya, dice, este solo es cucaracha de iglesia, dice la gente. Solo en la iglesia quiere pasar. Déjelo. Se está preparando para la eternidad. Usted se está preparando para el infierno. Porque el infierno existe. Y si predicamos el evangelio, es para que la gente no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Verdad que el mensaje está diferente? ¿Por qué es diferente? Porque necesitamos ser de este tipo de gente, de este tipo de hijos que pagan el precio y que a pesar de lo oprobio, a pesar de lo que estemos viviendo, estemos dispuestos a seguir llevando el mensaje del evangelio a todas las personas, sin hacer acepción de personas, al pobre, al rico, al anciano, al niño, porque los niños son importantes. Un niño cuando ya tiene entendimiento ya es necesario que le prediquemos el mensaje. Los niños de ahora ya a los 6 años ya son buenos y malos. Ya el internet se encargó de darles toda la información que necesitaba, porque el mal entró cuando había inocencia y cuando hubo información. Ahora usted, como la mayoría le da iPad a los niños desde los 3 años, ya a los niños desde los 3 años YouTube ya les se encarga de enseñarles el mal. Y los niños dicen malas palabras y todavía los padres, ay, qué lindo mi niño. Qué lindo, dice mi niño diciendo malas palabras. Ay, Señor, digo yo, líbranos, Padre. Entonces, los que están dispuestos a pagar un precio alto en sufrimiento por predicar el evangelio. Esta gente, los héroes de la fe, era gente que murió en los coliseos, gente que vivía en cuevas. Hay un libro que se llama Los mártires de las catacumbas, que narra la historia de lo que vivían las gentes dentro de las cuevas. Dicen que sus ojos eran como ojos de topo porque no podían ver el sol por la persecución que sufrían. Y cuando ellos salían al sol, sus ojos eran como de topo, tomaban una forma porque no veían el sol, porque eran perseguidos. Niños que eran sacrificados en los coliseos, entregados a los leones. Usted puede leer la historia de la iglesia y se dará cuenta cómo hubo gente dispuesta a morir por el evangelio y a no negar a Cristo. Cuando le decía, ¿estás dispuesto a morir por no negar el evangelio? Sí, estoy dispuesto a morir. Y la gente moría, literalmente moría. Pero ahora, como vivimos un evangelio light, se nos olvidó.
que debemos de predicar el evangelio. Si viniera una persecución en este tiempo, ahí se vería verdaderamente quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no son los verdaderos creyentes. Mujeres que eran sacrificadas, mujeres a las cuales literalmente les practicaban, les cortaban a las mujeres embarazadas. ¿Habrá alguna mujer embarazada aquí? Sí, hay un par, ¿verdad? Les cortaban como castigo, les cortaban eso, les sacaban el feto y les ponían un gato. Ese era uno de los castigos romanos. Y las volvían a coser. Era una muerte paulatina. O como decía Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Era que literalmente amarraban un muerto a una persona y lo dejaban en el abandono, los tiraban. Y esa persona moría ¿de qué? Moría por la putrefacción del muerto. Los gusanos se lo comían. Y así una cantidad de castigos que utilizaban. Pero muchos cristianos, no sin mencionar aquel famoso castigo que le daban a los creyentes en ese tiempo, donde los insertaban prácticamente en el ano, los ensartaban en una punta. Nerón los ponía para alumbrar los palacios. Gente que estuvo dispuesta a morir y a no negar a Cristo. Pagaron un alto precio. ¿Cuál es el precio que estás pagando? Es que no tuve tiempo para ir a la iglesia, no tuve tiempo para leer la palabra, no tuve tiempo para orar, no tienen tiempo para nada. Entonces, ¿cuál es el precio que vamos a pagar por Cristo? Si Cristo pagó el precio de ir a la cruz del Calvario y que fue llamado por el Señor, allá en Isaías capítulo 53, usted lo puede buscar, donde dice que fue un varón experimentado en quebranto y que fue llevado al matadero como cordero, y que dice la palabra que no dijo nada. La gente de hoy no parecen ovejas, hoy son como cabras. Y usted le pregunta a veces a las personas, ¿y qué te pasó? No, es que no me dieron ganas. Por lo menos son sinceros y no son mentirosos. Pero está bien que no seas mentiroso, eso es bueno, ya ese tienes un punto. Pero vamos, anímate, glorifica a Dios como Él es digno de ser exaltado y aprende a pagar un precio. Aprende, ¿sabes por qué? Porque la vida es corta y Dios te podría llamar este día. Esta podría ser tu última predicación y tu última oportunidad. Qué duro, ¿verdad? Claro, qué duro. Podría ser mi última predicación, pero me voy feliz. Mi esposa no va a estar feliz, pero yo me voy feliz. Me voy a ver a mi Cristo. ¿Usted a quién se va a ir a ver? ¿A quién van a ir a ver? Les pregunto porque todos se me quedan viendo así, ¿verdad? Hay unos que están más cerca que otros. Ponte a cuentas con Dios. Pónete a cuentas con Cristo y aprende a pagar el precio. Hay que pagar un precio alto. Para servir a Dios hay que desvelarse a veces, hay que quemarse las pestañas. A veces usted va a recibir un mensaje mío como a las 2, 3 de la mañana y el pastor que está siendo levantado. Hay que pagar un precio. La gente que toca un instrumento no es porque ya nació por ósmosis, le vino, ay qué bonito toca el hermano la guitarra, el hermano Eduardo. No, ese es un joven que ha pasado horas y horas y horas y horas y horas. La gente que toca aquí invierte horas y horas y horas y horas. Están pagando un precio.
La gente que cuida allá abajo, que viene, hermano Talia del primero, creo que viene y aparece. Y hoy, mire, párese hermano. Mire, está pagando un precio. Hombres de Dios que están pagando un precio. Mujeres de Dios que están pagando un precio. Cada vez que tú le das tiempo a Dios, le estás dando a Dios y estás pagando un precio. Pero hay gente que no tiene tiempo. No tiene tiempo para Dios. No es que no tengo tiempo, pero antes sí tenían tiempo. Tenían tiempo para ir al bar, para ir a la discoteca. Esto me estaba cortando el pelo. Ahí estaba en la barbería. Bueno, yo voy en la sala de belleza, hermano. Tengo una persona que me quita el pelo. Y usted sabe, en las salas de belleza hablan de todo. Y está una persona a la par. Y yo, no, ya me estoy arreglando porque me voy para la disco. Yo dije, y me le quedé viendo. Era una señora como de 65, 70 años. Oh my God, dije yo, para la disco, dije yo. ¿Qué pasó? Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, ubíquese. Sí, porque hay mujeres que no se ubican. Ubíquese. Dele ya, usted ya tiene que estarle dando tiempo al Señor en la iglesia. Ya estarse preparando en santidad. No le vaya a pasar a aquel como aquel, ¿verdad? Que fue al doctor y le dije, usted ya le llevó, fue donde el doctor y el doctor bien preocupado, ¿verdad? Así, y él le vio la cara. Y le dice, doctor, ¿y qué es lo que tengo? No, le dijo, le dijo, ¿qué quieres que qué es lo que me receta? Le dijo, no, ya tú tenés que comenzar a darte baños de tierra, hijo, ¿verdad? Porque ya no hay solución. Baños de tierra, para que se vaya acostumbrando. Pensamos que vamos a ser eternos en esta tierra. Si va a haber eternidad en nosotros, es en el Señor. Pero la vida es corta. Y hay que pagar un precio si ya fuimos llamados por Cristo. Dios te llamó a pagar un precio. Pablo y Bernabé lo sabían. Para terminar, versículo 23. Versículo 21. Dice, y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer, ¿qué dice? Muchos discípulos. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué dice que hicieron? Anunciaron el evangelio en aquella ciudad e hicieron muchos discípulos y volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a ¿qué? A que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, diga conmigo, repita esto conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Escuche. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, que se acabaron los problemas. Yo no voy a ser mentiroso. En el evangelio es muchas veces donde más se sufre, cuando se está haciendo el trabajo de Dios. Si usted no está haciendo el trabajo de Dios, tranquilo. Pero el que se pone en la brecha para defender el reino y para llevar la palabra, va a experimentar tribulaciones. Y Pablo y Bernabé, a pesar de haber sido apedreados, llegan para afirmar a los discípulos. ¿Y qué dice que hicieron? Hicieron muchos discípulos. Y dice que confirmaron los ánimos de los discípulos. O sea que los que estaban apedreados se levantaron ¿para qué? Para animar a los que estaban quizás desanimados. Porque sabe que la gente más experimentada en quebranto es la gente que Dios ha capacitado para levantar a otros. Es por eso si el quebranto, el sufrimiento que tú has pasado no es en vano.
porque ese quebranto Dios lo va a utilizar para afirmar los ánimos de otra persona, de otro que necesite un buen consejo, de alguien que necesite ser levantado. A pesar de haber sido apedreados, a pesar de haber sido vituperados, a pesar de haber sido perseguidos, Pablo y Bernabé seguían con la moral alta, porque eran obreros de alto rendimiento, eran obreros todoterreno. Dios está buscando obreros todoterreno, que no se detengan por la lluvia, que no se detengan por la nieve, que no se detengan porque no tienen dinero, que no se detengan por nada, sino que caminen y lleven el evangelio hasta lo último de la tierra y anuncien el evangelio que se necesita tanto en este tiempo. Gente que no esté solo pensando en su trabajito, en sus cositas. No, es gente de una visión amplia. Ya es tiempo de que comiences a tener una visión amplia de lo que es el reino. Por eso Dios te ha llamado para que tengas una visión amplia. Pablo se levantó para animar los ánimos, para afirmar los ánimos. Qué bueno es tener gente que afirme nuestros ánimos cuando estamos desanimados. Porque quizás se desanimaron, vieron a Pablo ver apedreado. Imagínese apedreado. ¿Quién se quiere poner para que lo apedreemos? ¿Cómo quedará un apedreado? Usted se recordará cuando perseguía a los sapos y les daba muerte de sapo con las piedras cuando estábamos pequeños. Apedreados. Y ven llegar a Pablo y a Bernabé, y Pablo apedreado, todo, quizás un morete por aquí, una pedrada por aquí, unas cosas por aquí, ¿verdad? Y llega: hijitos míos, afírmense, ánimo, sigan adelante. Pero ahora usted se encuentra con gente que usted le ve la cara y dice: ¿y ese es el evangelio? Ese es el evangelio, ese es el precio que estás pagando. Dice que exhortaban a que permaneciesen en la fe. Exhorta a tus hermanos a que permanezcan en la fe. Exhorta a tu familia a que permanezca en la fe. Exhorta a tus hijos a que permanezcan en la fe. Porque hay gente que quiere dejar el barco a las primeras. No tienen ni 3, ni 4, ni 5 años y ya dicen: ya no aguantan. Dios quiere que seas de ese tipo de personas. Dios quiere que seas un Pablo, que seas un Bernabé. 23, y termino con esto. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. ¿Qué dice que hicieron? Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. A pesar del sufrimiento, no habían perdido la visión. No pierda la visión. No pierda la visión. No, yo no quiero nada. No pierda la visión. Y lo voy a llevar al contexto práctico. Hay personas que en su contexto de vida, quizás esos matrimonios que recién tienen 10 años, que tienen poquito, 10 años son poquitos, ya no aguantan a la mujer. Porque el sufrimiento, hay sufrimiento. La gente tiene sufrimiento por el dinero. La gente, ¿sabe por qué se está divorciando la gente? Porque no hay dinero. No hay dinero. No les alcanza ni para. Por eso se está divorciando la gente. Y no va a tardar que uno o el otro se quiera bajar del barco. Es que no me compraste el vestido que yo quería. Y el marido: es que no cocinaste. Y le pasa las facturitas. Es que vos solo viendo Netflix pasás, porque hay unas mujeres que solo viendo Netflix. Bueno, hombres también. Y pasan así. Yo no sé, es que yo tengo cosas con eso porque pasan así. Facebookeando, ¿verdad? Es el lenguaje.
perdiendo el tiempo y se divorcian. Dicen que un pastor en New Jersey le prohibió a la congregación que tuviera Facebook a la gente, porque las mujeres, porque los matrimonios se estaban divorciando, porque las mujeres estaban haciendo contactos con otros hombres a través a través del chat, a través del chat. Y prohibieron literalmente. Obviamente eso no va. Pero ¿por qué la gente quiere desistir de lo que ha comenzado cuando no lo ha terminado? No desistas. Tienes que perseverar. Si te casaste con esa mujer, dale para adelante, porque es la que Dios te puso en el camino. Y ese hombre que Dios te puso, ese galán, ese hermosote hombre que Dios te puso, te lo puso el Señor. Tienes que amarlo. Así tal y como Dios te lo puso, con todos sus defectos. ¿Cómo le gusta el oxígeno, verdad? Le gusta. Porque hay gente que comienza las cosas, pero las termina en debilidad. Si entraste al evangelio y eres un obrero del Señor, tienes que comenzar con fuerza y tienes que terminar con más fuerza. No abandonar el barco ni la carrera a medio camino. No importa en qué etapa te encuentres de la vida, avanza sin detenerte. Van a venir pruebas a la vida, claro que van a venir pruebas, pero que nada ni nadie te quite y te saque del propósito que Dios te ha asignado y del futuro que Dios ha asignado para tu vida y el destino profético que Dios ha puesto en ti. Que alguien te hizo algo, que aquel hizo lo otro, porque hay gente que dice que él me hizo otro, aquel hizo aquello, aquel hizo lo otro, y que por eso yo me detuve. Te detuviste porque te gusta el pecado. Te detuviste simple y sencillamente porque no amas a Dios lo suficientemente para seguir adelante. Te detuviste de seguir adelante y el plan de Dios lo subestimaste. Dijiste, yo no quiero nada con Dios. ¿Sabes por qué lo hiciste? Lo hiciste porque no te importa. Porque si te importara, estarías caminando y dándole duro al infierno. Estuvieras dándole duro al diablo, quitándole y arrebatándole las almas. Y serías parte de un cuerpo restaurador y de un ejército de obreros todoterreno que nada ni nadie los detiene y que no han perdido la visión del reino a pesar de lo que venga. Mi sueño es que tú llegues y sigas adelante y nunca te detengas y que nada ni nadie te detenga, como dice la palabra ahí en Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 36. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Qué dice que somos? Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Somos más que vencedores. Por lo cual, leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús nuestro. Jesús Señor nuestro. Que nada ni nadie, te separe de Cristo. Nada ni nadie te va a poder separar de Cristo. Pero tienes que tener tu mirada puesta en Él. Y como dice
como dice Mateo 16:24, no lo busques. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos están dispuestos a llevar la cruz de Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a llevar la cruz de Cristo? Lleva la cruz de Cristo a tu trabajo. Lleva la cruz de Cristo a tus relaciones. Lleva la cruz de Cristo en tu familia. Lleva la cruz de Cristo con tu esposo. Lleva la cruz de Cristo con tu esposa. Lleven la cruz de Cristo juntos. Y está escrito que nada ni nadie te va a poder separar del amor de Cristo si eres un obrero de valor, un obrero todoterreno. Que nada ni nadie te va a detener. Di conmigo: nada ni nadie me va a detener. Póngase de pie en esta mañana, por favor. Levante sus manos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar a Cristo en esta mañana. Levanta tus manos. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por mostrarnos que a través, Señor, de la negación propia y a través, Señor, de caminar en tu voluntad, podemos reponernos a cualquier sufrimiento y podemos ser, Padre, obreros que te glorifican, Señor. Mi Dios, levanta una congregación, Señor, en esta casa, una congregación fuerte y poderosa, Señor. No una congregación débil, Padre, sino una congregación, Señor, de obreros, Señor, que son todo terreno, que soportan todo, Padre Celestial. Cualquier inclemencia, Señor, y que a pesar de lo que venga, Señor, nada ni nadie nos detenga de hablar tu palabra y de llevar este mensaje de amor y este mensaje glorioso de la cruz de Cristo, tu Hijo Jesús. Este mensaje, Señor, que es necesario que llevemos a las ciudades, que llevemos, Señor, a las vías, que llevemos a todo lugar, Señor, donde tú nos lleves, Padre Celestial, sin perder la visión, Señor. Y que a pesar, Señor, de los sufrimientos, los oprobios, los problemas que se levanten, Señor, podamos seguir hablando de tu reino, Señor. Podamos seguir hablando de tu presencia. Podamos seguir hablando, Señor, con autoridad y con denuedo. Y podamos dedicar tiempo, Señor. Tiempo que tanto preciado es, Señor. Porque es un tiempo que no nos pertenece, sino es tiempo tuyo. Porque al final, Señor, mi vida es tuya, Señor. Mi vida te pertenece, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a establecer mis prioridades, Señor. Mis prioridades de vida, para poder servirte, Señor, de la mejor forma. Enséñame a ser un obrero, Señor, digno de ser llamado tu obrero, tu siervo, tu servidor, Señor. Enséñame, Padre, a cómo caminar, Señor, en tu obra, sin mirar atrás, poniendo mi mirada, Señor, en el trabajo que hay por delante, Señor, para poder levantar la iglesia que tú has llamado a levantar, Señor, en este tiempo, Señor, conforme a la asignación que nos has dado como iglesia local, Padre, como iglesia tuya, Señor, llamada, Señor, para poder ministrar el evangelio a otras personas. Ayúdanos y úsanos, Señor, a levantar familias, a restaurar al caído, Señor, a levantar al que está herido, Señor, y sanar sus heridas con tu palabra, Señor. Ayúdanos a afirmar al que está desanimado, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a poder exhortar, Señor, a permanecer en la fe a tu familia, Padre, a tus hijos, a tus siervos, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, y pone palabras de denuedo, Señor, en cada hijo.
Señor, desata nuestras lenguas, Padre Celestial. Desata nuestra boca, Padre. Desata nuestra vida, nuestros pensamientos, Señor. Y que sea la mente de tu Hijo Jesús fluyendo en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor. Para que cuando hablemos, Señor, lo que hablemos tenga poder, Padre Celestial. Y pueda, Señor, llegar a lo profundo de las personas que lo oyen, Señor. Para que cuando hablemos tu palabra, Señor, esa palabra, Padre, pueda llenar, Señor, pueda levantar, pueda restaurar, pueda regenerar, pueda traer gracia, Señor, y pueda generar fe, Padre Celestial. Y pueda también hacer milagros y prodigios, así como lo hacía David, así como lo hacía Bernabé y Pablo, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, de milagros y de prodigios, Señor. Queremos ser una iglesia de milagros y de prodigios, Señor. Eso es lo que queremos ser, Señor. Una iglesia, Señor, en el poder de los dones del Espíritu, Señor. Movidos en la profecía, Señor. Movidos, Señor, en la palabra de sabiduría, en el don de ciencia, Señor, en las lenguas, Señor. Oh, Señor, queremos ser esa iglesia, Espíritu Santo. No queremos ser una iglesia, Señor, como cualquiera. Queremos ser una iglesia diferente, Señor. Queremos ser esa iglesia, Señor, que tú has llamado para impactar, Señor, a las naciones, Señor, a las comunidades, Señor, que están representadas con diferentes etnias en esta localidad, Señor, en Long Island y en Nueva York, Padre. Que a través de tu palabra, Señor, en nuestros labios y en nuestra boca, podamos, Señor, impactar y podamos hacer retroceder al infierno, Padre Celestial. Que tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor, se manifieste. Que cada hijo tuyo, Señor, pueda recibir tu palabra, Señor, con amor, Señor, con paciencia, con fe, Señor, y con esperanza. Queremos ser como Pablo, Señor. Queremos ser como Bernabé. Queremos ser como los héroes de la fe, Señor, que aún no habiendo recibido la promesa, Señor, fueron privilegiados, Señor, de ser llamados ese pueblo poderoso, lleno de tu presencia, Señor. Llena de tu presencia cada uno de tus hijos en esta hora. Padre, si hay alguno entre nosotros, Señor, que no te ha recibido, Señor, y no sabe de lo que estamos hablando, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar su vida, Señor, en esta mañana y pueda ser ministrado, Señor. Y que sepa, Señor, que si tú no estás en su corazón, Señor, su vida irá al infierno, Señor. Que si tú no estás en su corazón, Señor, no habrá salvación. Porque la salvación solamente es para aquellos que han confesado a Jesús y han recibido a Jesús en sus corazones. Espíritu Santo, trae una nube en esta noche, en esta mañana, Señor, una nube de revelación, Señor, a tus hijos. Padre, que cada hijo en esta mañana pueda recibir de parte tuya, Señor, qué es lo que quieres, Padre, en este tiempo, Señor. Queremos conocerte más cada día, Señor, para poder servirte cada día más, Señor. Diga conmigo: yo quiero servir al Señor cada día más. Yo quiero servir al Señor. Como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Quiero conocerte más, Señor. Vamos, alaba al Señor en esta mañana. Alaba a Cristo. Alaba al Señor Jesús en esta hora. No hay otro nombre igual como el de Jesús. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar.
Eres digno de que te sirvamos, Señor. Eres digno. Eres digno, Espíritu Santo, de sufrir, de que suframos el oprobio, Señor, el sufrimiento, por predicar tu palabra, Señor. Dios incomparable. Vamos, alaba en esta mañana al Señor. Quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Solo tú, no hay nadie, Dios incomparable. Él es Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más, Señor. Solo tú, no hay nadie. Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte Más y ser lleno de ti. y llevar tu amor Vamos, alaba a Cristo en esta mañana. Mi confianza está en ti, Señor. Santo, Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y llevar tu amor al mundo. Otra vez, Santo, Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, quiero conocerte, quiero conocerte más, Dios, y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo, y llevar tu amor al mundo. Esta semana que pasó murieron dos generales del Evangelio. Uno llamado Charles Stanley, un hombre tremendo que llevó el mensaje del Evangelio a la nación. Ya está en la presencia del Señor. Fue un obrero excepcional. También murió George Berger, que fue uno de los pioneros en mandar los barcos, a los cuales eran barcos llenos de libros por las naciones, el barco Dulos y el barco Logos. Hombres que obviamente tuvieron que pagar un precio para poder ser recordados como los estamos recordando en esta mañana. La pregunta es, ¿cómo te van a recordar a ti? Se está escribiendo Hechos capítulo 29. Hechos llega hasta Hechos capítulo 28. En Hechos capítulo 29 se está escribiendo una historia nueva, la historia de la iglesia contemporánea de Cristo. Es la iglesia en este tiempo. ¿Será que
se irá a dedicar un capítulo de tu vida, o por lo menos un versículo, donde digan algo que hiciste. Porque si bien es cierto, en este momento hay libros que están llenándose con la historia de la iglesia de este tiempo. ¿Cómo vas a impactar al mundo en esta generación? ¿Vas a ser uno de esos obreros fuertes o vas a ser uno de esos obreros débiles que salen corriendo y que pierden la visión? Yo sé que vas a ser un obrero fuerte, que nunca va a perder la visión de Dios y que se va a mantener en el Señor siempre y siempre. A pesar de lo que venga, Dios te va a llevar adelante. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia en esta mañana. Dios Santo de Israel, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice, Señor, al pueblo que se quedó en casa también. Toca sus vidas, Padre, que esta semana, Señor, tu presencia en cada hijo, Señor, sea manifiesta en todo y cada una de las actividades que hagamos, Padre. Que no haya nada que nos detenga, Señor, sino que sigamos avanzando con fuerza, Padre. Cada familia que avance, Señor, ahí en su casa, Padre, en todos los proyectos que tiene, Padre, en todos los avances, Señor. Mi Dios, ayuda a cada familia, Padre, y que todo lo que hagan, Señor, prospere, Padre Celestial. Que no haya ningún tropiezo, Señor, que no haya ninguna traba, Padre, en todos los proyectos. Mientras, Señor, estamos pensando en tu reino, Padre Celestial, y en cómo te vamos a servir, sabiendo, Señor, que aquel que busca primero tu reino, Señor, le será añadido todo, Padre Celestial, porque tu palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Señor, mi Dios, gracias por esta mañana. Bendice a tu pueblo grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te amamos. Amén y amén. Muchas bendiciones. Salúdense los unos a los otros. Salude a la